Hola Mario, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? En escenografía y vestuario, ¿el proceso es simultáneo o te das tu espacio para cada uno? Mm, Creo que el proceso de conceptualización es simultáneo, es decir, creo que al principio cuando estás aterrizando como las ideas, la lectura, el análisis como de lo que quieres hacer con la obra, va muy de la mano pensar ese universo mano a mano, pero ya como dices, el diseño, creo que sí cada uno tiene su espacio y a veces uno sigue al otro, o sea, como que si hay una progresión, que yo creo que depende mucho ya de la obra, o sea, ya es distinto. En este caso de Marina Isabel, la principal incógnita sí fue el espacio al principio. Entonces creo que sí fue primero definir un poco el espacio, porque bajo la idea que quizá tuvimos muy clara de que el espacio iba a ser algo más abstracto o más simple, sí era necesario definirlo o tener el diseño avanzado antes de abordar ya como lo específico del vestuario. Pues fíjate que justo como es una obra en donde se habla mucho como de la incertidumbre, ¿no? La voluntad de existir contra un caos de no saber en dónde se está, qué se es o cuál es tu identidad. Entonces, esa dificultad se volvió también una cierta incertidumbre, caos mío en qué hacíamos, en plantear muchas ideas, desecharlas. Fue un proceso como bastante más complejo de lo que yo hubiera anticipado en un primer punto. Y entonces de ahí me salió como la metáfora de lo que era, que es que incluso se menciona en la obra, que es lo que arrugan papeles, y lo de las ideas desechadas, ¿no? Y lo de los archivos y la nube y lo que está como flotando en el espacio. Entonces dije, pues lo que hay que materializar es eso, el contenedor, el archivo, la idea como de la idea que baja, de la idea que se descarga, de la basura, o sea, la idea que se vuelve basura y se tira, de las cosas como fluyen en una computadora y en este mundo virtual de la cuanto se está creando, como un download, como una idea que se materializa y que un vestuario que se quitan y se echa al archivero porque se borra esa idea, y entonces eso fue lo que definió estos elementos. Reconocí como cuáles eran las necesidades, las estructuras, los puntos por los que había que pasar de la obra, y eso siempre en el proceso creativo te da como mucha, pues como que es una guía muy clara, te da como una luz muy precisa de hacia dónde encaminarte, porque no, bueno, al menos yo casi nunca parto de lo plástico, casi nunca mis primeras ideas tienen que ver con el diseño, sino un poco más bien con reconocer esas ideas, esas estructuras y ver cuál es mi análisis ahí sí y cuál es mi lectura de ello para pues poder hacer una propuesta. Pues ahí justo la conclusión después de llegar a todo, después de analizar el problema de la escenografía y lo que comentaba anteriormente, fue justo entonces cuál es qué debe aportar o cuál debe ser el universo del vestuario. Okay. Y ahí, aunque aparentemente o podría tratarse de un vestuario realista, lo que concluimos es que sí tenía que tener como una identidad propia. Finalmente, como decíamos, la obra es mucho como sobre la identidad, la voluntad de existir. También los personajes se va revelando que son un poco como ecos y fragmentos de personajes que no están del todo escritos. Entonces, esa fue la idea justamente. Y cuando mencionas capas, pues es justo eso, como ir haciendo como layers de cosas icónicas de los personajes históricos, digamos a un nivel sintético, pero también como de la situación de la oficina, que es parte de una de las escenas de la obra, e ir como deconstruyendo un poquito esta ropa, estas necesidades de vestuario, en prendas que son como híbridos entre varios mundos y como una moda, una identidad propia de la obra que no es, digamos, una lectura realista. Y otros vestuarios que son como esta teatralidad aparente con que la obra inicia y que luego nos damos cuenta que va por otro camino. Bueno, siempre a mí me gusta mucho y creo que digo, me gusta también hacerlo por separado, o sea que solo diseñar escenografía, solo diseñar vestuario, pero la verdad es que cuando combinas algo, pues es una posibilidad de tú mismo dialogar y contradecirte y entrar como en conflictos y en conflictos de intereses entre una área y la otra, pero para mí es como es muy satisfactorio y creo que es uno de los momentos en que uno realmente siente que incide más tu trabajo en la dramaturgia escénica porque estás pues sintetizando todos los elementos del universo a diferentes escalas y diferentes formatos. Pues justo ahorita es un momento justo muy
como emocionante y también que uno se pone nervioso porque, sí, todo el mundo te pregunta si te pones nervioso en el estreno, ¿no? Bueno, en el estreno te pones nervioso por muchas cosas, pero justo este momento, como dices, cuando empiezan los ensayos, pero empiezan a llegar las cosas reales y se empieza a realizar y se empieza a ensayar con los elementos, ya sea de vestuario y escenografía que sí van a hacer, eso es para mí un momento que, no sé cómo llamarlo, como de la verificación, ¿no? O sea, como que pues sí, ya, cuando realmente ya no estás en el terreno de las ideas y estás viendo que todas esas hipótesis artísticas que planteaste, pues sí, funcionen, sean ciertas, transmitan y se comuniquen y se integren al trabajo actoral y de dirección de la manera que pues tú lo deseaste, ¿no? Y eso es también una de las ventajas del teatro, siento yo, como un proceso creativo relativamente largo que tenemos, que uno todavía puede corregir, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, o sea, uno todavía puede perfeccionar o analizar cómo están funcionando las cosas para poder hacer cambios o ajustes, siempre pensando en la integración de todos los discursos de la puesta en escena. Pues los realizadores son una parte fundamental también del proceso creativo y ¿cómo se llama? De aterrizar y ¿cómo se llama? Materializar toda esta plástica escénica. Y yo creo que uno tiene que dialogar de dos maneras. Uno, desde la claridad de tu planteamiento, es decir, tú como creativo tener la responsabilidad de tener los materiales gráficos, los planos, las ilustraciones, los bocetos, ¿no? Con los que porque es un diálogo, ese es el diálogo que tienes con los realizadores, ¿no? No es de platicar o de exponer ideas, sino la concreción de los diseños y el nivel de detalle con el que tú expongas y comuniques los diseños a quienes los van a realizar, será el nivel de precisión y detalle que vas a recibir, ¿no? A la hora de la construcción. Claro. Y entonces eso es muy importante. Y el otro también es tener un diálogo técnico, porque también finalmente ellos son los especialistas, ¿no? Ya sea en confección o ya sea en realización, construcción de escenografía, ellos son especialistas, ellos pueden tener soluciones mejores a los que uno inicialmente había pensado, tanto en confección como en construcción, como en montaje, mecanismos, etcétera. Entonces es eso, también estar abierto a que uno pueda exponer los diseños, las ideas y luego tener una retroalimentación de cuál es la mejor manera de realizarlos por ellos que son también parte del equipo creativo y son especialistas en esa materia. ¿Qué es lo que más te gusta de la obra? Bueno, lo que más me gusta, como mencionaba algo, es esa, digamos, la capacidad de la dramaturgia de irnos como conduciendo una estructura que de un caos nos va como llevando a la reflexión y de cómo no que la autora nos engañe, sí, bueno, sí, que nos engaña pensando que estamos viendo un planteamiento, nos engaña pensando que estamos viendo un tipo de teatro, un tipo de teatralidad o un tipo de cosas, y luego la obra da el twist completo para darnos cuenta que el discurso se abre de una manera mucho más universal y todo al final termina teniendo sentido.